¿Sabías que este tipo ha sobrevivido a demonios, apóstoles, guerras y prácticamente al infierno entero? Pero hay algo a lo que ni siquiera Guts puede sobrevivir: a que la pinte mal. Hola a todos, soy Sally Studio y hoy voy a transformar esta estatua de resina de Guts en una figura completamente diferente. Es un modelo de Tanuki Figures que imprimí hace unos días y me muero por pintarla porque la base es tremendamente compleja. Es como un conjunto de monstruos y dientes y ojos que la verdad me muero por pintarla. Y si todo sale bien, tendremos una figura espectacular. Pero si todo sale mal, al menos tendremos contenido. Este probablemente sea uno de los proyectos más ambiciosos que he pintado hasta ahora, sino porque además lo estaba preparando para el concurso de Tanuki, así que tenía que conseguir que cada parte de la figura destacara. Y la verdadera dificultad estaba en este pequeño problema: el mutante, que ya estaba completamente lijada, así que solamente quedaba imprimirla. Para esto voy a utilizar el imprimante color arena de Vallejo. Y una vez que tenemos toda la pieza cubierta, podemos empezar a pensar en cómo vamos a trabajar esta carne. Tenemos un mutante con carne expuesta, venas, heridas, 7 ojos y dientes de zombie. Pero cuando vi el render original de Tanuki, donde esta parte aparece prácticamente roja y llena de sangre, decidí que quería hacerlo algo diferente. Quería que se sintiera como una carne viva, fresca, húmeda, casi como un chicle, y no simplemente como una masa llena de sangre. El pequeño problema es que no tenía idea cómo conseguirlo, así que tocaba experimentar sobre la marcha. Vamos a crear las sombras utilizando una tinta rojo burdeo, bastante diluida, y comencé a meterla en todos los pliegues de la carne. Y cuando digo todos, son todos, cada uno de los pliegues. Esta pobre criatura tiene arrugas hasta donde uno no se quiere entrar a mirar. En la vida real, esta parte me tomó muchísimo tiempo, pero para ustedes que tienen suerte, ya solo fueron unos pocos segundos. Y ahora, un pequeño tip para trabajar con el aerógrafo y esta pintura tan diluida: si no quieren que el aerógrafo empiece a escupir patas de araña por toda la figura, hay que bajar bastante la presión y utilizar una aguja de 0,2 y sobre todo limitar el gatillo. En mi caso lo dejé como 2 milímetros aproximadamente y fue suficiente para controlar muchísimo mejor el flujo de aire. Y esa terminó siendo la receta perfecta para cocinar estas sombras. Ahora podemos pasar a algo que va a cambiar muchísimo el aspecto de esta criatura: las venas. Para esto mezclé estas dos tintas, las diluí un poquito y con un pincel extremadamente fino comencé a dibujar las venas por todas las zonas donde tendría sentido que aparecieran. Y aquí hay una cosa importante: no intenten hacerlas perfectas. Estamos pintando un mutante, no una ilustración médica. Después viene la parte divertida: ensuciar. Y acá literalmente agarramos un pincel y lo cargamos con suficiente pintura y empezamos a salpicar. Sin patrón, sin orden, simplemente diferentes tonos, diferentes direcciones, diferentes intensidades. Y si una esquina quedó demasiado limpia, también podemos agarrar el mismo pincel y ensuciarla manualmente, porque esto es uno de esos momentos en que equivocarse un poquito puede hacer que la figura se vea mejor. Y repetimos, salpicamos más, con otro color, más manchas, hasta que finalmente esto empieza a parecer un pedazo de carne, que era exactamente lo que quería. Ahora vamos a la cara de Conrad, y acá hay que hilar bastante más fino. Con tinta roja súper diluida comenzamos a remarcar las arrugas y unas pequeñas sombras en la cara. La idea no es simplemente pintar todas las arrugas en rojo, queremos generar profundidad. Así que algunas quedan más marcadas que otras prácticamente desaparecen y otras reciben una segunda pasada. Y poco a poco empieza a tomar forma. Y en este punto todavía quedan muchísimas cosas por hacer: los dientes, los ojos, las piedras, más detalles. Y yo que estaba mirando la figura pensando ¿por dónde empiezo? Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Empecé por lo más fácil. Para las piedras de la base partimos simplemente con un gris oscuro. Nada demasiado complicado. Después hacemos pincel seco y algunos que otros detalles para empezar a sacar la textura. Y aunque parece una parte súper secundaria, estos pequeños elementos ayudan muchísimo a que la figura no se vea como un objeto flotando. Pero yo aquí había decidido dejarlo mejor para el final: los ojos. Así que antes vamos a los dientes. Así que primero necesitaba una base amarillenta. Mezclé estos 4 colores y empecé a pintar diente por diente. Y esta parte fue verdaderamente una prueba de paciencia, porque aunque en el video pareciera que fueron unos segundos, yo me demoré como 2-3 horas. Después hice un pequeño pincel seco con color arena solamente por encima de los dientes para recuperar volumen. Y luego comenzamos a envejecerlos con este marrón. Y acá me fui completamente por las ramas, porque mientras estaba envejeciendo los dientes, empecé a mirar los pliegues de la carne y pensar, como que esto necesita más sombra. Así que terminé agregando más rojo y más marrón a diferentes zonas. Y esto es algo que me pasa constantemente: empiezo pintando una cosa y termino arreglando otra que ni siquiera estaba haciendo. Pero bueno, así es el proceso creativo. Y finalmente podemos empezar con los ojos. Esta era una de las partes que más ganas tenía de pintar. La idea era hacer la base de los ojos en un color muy claro. Pero hay algo que quiero aclarar: no utilicen blanco puro para esto. Un ojo completamente blanco suele verse bastante artificial, y además pintar estos 7 ojos completamente a pincel iba a ser un verdadero infierno. Así que tuve una idea.
¿por qué no hacer los ojos completamente con aerógrafo? Algunos eran relativamente grandes, así que pensé, quedará filete. pero ya partimos con la idea. Maquité los ojos y utilicé un color durazno pálido para la base de los ojos. Y la idea no es cubrir todo el ojo de manera uniforme, sino concentrar el color hacia el centro. Después agregué una aureola gris pálido para darles ese aspecto un poco más extraño. Y con un poco de café muy suave marqué donde irían los iris. Después, con un café un poco más concentrado, ya marqué definitivamente el iris y la pupila. Y hasta acá iba más o menos bien. Pero mientras avanzaba, empecé a darme cuenta que el aerógrafo me estaba limitando muchísimo, porque una cosa es pintar una superficie plana y otra muy distinta es pintar una esfera del tamaño de un maní. Además tenía 7 por pintar y cada uno era más pequeño que el otro, así que decidí hacer algo que probablemente debía haber hecho desde el principio: usar el pincel para los detalles. Partimos desde las luces, agregamos sombras y poco a poco fui construyendo el iris. Como el ojo grande me estaba quedando relativamente bien, intenté utilizarlo como referencia para replicar el proceso en los otros. Y sorprendentemente funcionó, porque mientras más pequeño era el ojo, menos espacio tenía para equivocarme, pero al final los 7 quedaron bastante decentes. Y entonces llegó la parte que, sin saberlo, iba a terminar siendo uno de los detalles más importantes: las venas. Por un momento pensé que mis ojos eran normales, hasta que los usé como referencia para pintar. ¿Y qué mejor referencia que mis propios ojos? Por cierto, tengo una culebra viviendo en cada ojo, así que ya tenía la referencia gratis, tocaba replicarla. Y como esta base tenía 7 ojitos, había que hacer las venas en los 7. Pero para esto utilicé un pincel de manicura y fui construyendo las venas poco a poco, intentando que fueran irregulares y naturales. También remarqué ligeramente los bordes de los ojos con un tono rojizo para darles un poco más de vida. Y mientras hacía todo eso, seguía dándole capas de marrón a los dientes, porque por supuesto los dientes decidieron tardar aproximadamente décadas en secar. Pero bueno, la base del mutante ya estaba tomando forma y yo podía haber seguido agregando más detalles durante días. El problema era que llevaba 2 semanas solamente con la base y el concurso cerraba pronto, así que había que dejar de obsesionarse con el mutante y pasar al Guts. Así que partimos por la piel utilizando nuevamente el tono arena como base. Este tipo de color es una excelente base para trabajar diferentes tonos de piel, y como este Guts viene de una pelea bastante poco amigable, vamos a necesitar muchas venas, heridas, hematomas. Así que comenzamos pintando las venas con tinta diluida en el pecho, en el cuello y los brazos, y cualquier otra zona donde tenga sentido que aparezcan. Y acá les recomiendo algo: no tengan miedo de marcar las venas. Pueden parecer demasiado fuertes al principio, pero después se van a dar cuenta que cuando vamos superponiendo capas de color, muchas de ellas prácticamente van a desaparecer. Después comenzamos a texturizar con diferentes tintas rojas y naranjas. Luego volvemos a sombrear y repetimos: tinta, sombra, textura y otra sombra, hasta que finalmente la piel empieza a dejar de parecer una base plana. Y como este Guts viene de una pelea, vamos a intensificar las heridas, los hematomas y laceraciones y golpes. Todo lo que pueda parecer que este hombre acaba de sobrevivir a una pelea que claramente no necesitaba. Ahora pasamos al traje. Partimos con la base negra y después comenzamos con todos los elementos de cuero. Para el cuero utilicé un marrón como base. Y acá no importa demasiado si nos salimos un poquito, porque todo lo que estamos pintando después va a tener otro color. Una vez aplicada la base, comenzamos con pincel seco, primero de color ocre, después algunos tonos más cálidos, como el mango, y luego aplicamos tinta diluida. Y repetimos este proceso en los diferentes cueros. Aplicamos pincel seco, aplicamos otro tono, aplicamos más tintas y así otra vez encima de la misma pieza hasta lograr una textura de cuero bastante realista. Y una de las cosas que más agradezco de este modelo es la cantidad de textura que tiene, porque cuando tienes una superficie con textura real, el pincel seco prácticamente trabaja contigo. La pintura se queda en los relieves y eso hace que el cuero empiece a verse mucho más realista. Ahora vamos con las armaduras. Para esto utilicé diferentes metálicos y tintas. Partimos con un pincel seco general para cubrir los metales, pero esto es solamente el comienzo, porque ahora hay que empezar a envejecerlos. Así que vamos dando pequeños toques de pincel seco en las orillas y zonas donde tendría sentido que el metal estuviera más pronunciado. Después agregamos un wash marrón para simular un poco de óxido y suciedad. Repetimos el proceso en los diferentes elementos metálicos. Texturicé un poco con tinta negra en las hendiduras del metal. En el pecho hice primero un pincel seco general, y en las zonas donde el pincel simplemente no llegaba, me ayudé un poco con el aerógrafo. Y lo mismo con los brazos metálicos. Y como ahora tenía que pintar los pantalones sin arruinar todo el trabajo, masqueteé. Porque una de las cosas más importantes cuando estás pintando una figura con tantos materiales diferentes es proteger lo que ya hiciste, ya que todavía quedaban muchísimos detalles de cuero. Nuevamente base marrón, pincel seco, tintas y repetimos. Para las vendas utilicé unas tintas marrón bastante suaves y para las partes de madera
Seguimos prácticamente la misma lógica que con el cuero, pero utilizando tonos diferentes para que no todo pareciera hecho por el mismo material. Y poco a poco la figura empieza a separarse visualmente. Metal, cuero, madera y pieles. Cada material necesita una textura y un tratamiento diferente. Y eso es lo que finalmente hace que una figura pintada se sienta mucho más realista. Volví a trabajar las heridas. Agregué más tinta roja y fui repasando varias veces las mismas zonas, porque las heridas no deberían verse como una línea roja pintada encima de la piel. Necesitamos profundidad. Así que vamos agregando capas, una encima de otra, hasta que finalmente empiezan a integrarse con la piel. Dejé la capa y la espada y las caras para el final, pero la capa tenía un pequeño problema, una pequeña pifia de impresión. Y yo tenía dos opciones, reimprimirla o arreglarla. Y como el concurso cerraba al día siguiente, obviamente la iba a arreglar. Así que agarré la masilla epóxica y comencé a reconstruir esa zona, dándole forma y textura para que pareciera una capa desgastada. Después agregué un poco de textura de tierra en la parte inferior de la capa. La dejé secar, la imprimí y mientras tanto vamos por las caras. Para los ojos y dientes utilicé nuevamente un blanco crema como base. Es ese tipo de color que parece blanco, pero también parece un poquito marrón y funciona muchísimo mejor que un blanco puro. Acá tuve que sacar la lupa, porque algunos detalles eran tan pequeños que a simple vista básicamente estás pintando a ciegas, especialmente entre los dientes. Y sí, las encías existen, aunque probablemente nadie las vea en el video. Después marqué su ojo con pintura diluida hasta encontrar la expresión que quería. Y una vez que tuve el iris y la pupila, pasamos a las cejas. Para sus cejas utilicé negro diluido y fui construyendo las diferentes capas poco a poco. Un pelo, otro pelo, otro pelo y así, porque si pintaba la ceja de negro sólido, inmediatamente iba a parecer que Guts se había dibujado la ceja con un Sharpie. Así que recuerden, capas muy finas marcan la diferencia. Y lo mismo para las patillas y los bordes del cabello. Volvemos a la capa, que ya se secó, y agregué pincel seco marrón en algunas zonas y volví a texturizar las puntas. Y después un wash marrón y negro en diferentes áreas. Y poco a poco la capa empezó a tomar profundidad. Para la espada utilicé cromo y después muchas capas de glossy, muchas. Las dejé secando y pasé a trabajar otros detalles metálicos del Guts. Pero en este punto ya estaba mirando el reloj y el reloj me estaba mirando a mí. El concurso cerraba al día siguiente, así que esa noche no dormí. Para darle el desgaste a la espada utilicé negro diluido. Y antes de que secara completamente, fui dando brochazos para crear esas marcas irregulares. La idea era que pareciera una espada utilizada, no una espada que acaba de salir de una caja. Hice lo mismo en los bordes y con eso empezó a verse muchísimo más interesante. Y en algún momento me acordé que existía pack, así que también había que pintarlo. No le hice un documental completo porque literalmente me estaba quedando sin tiempo. Y ahora, uno de mis detalles favoritos, los ojos. Una vez terminados, agregué resina transparente para conseguir ese brillo cristalino característico de un ojo realista. Agregué un poco de sudor al Guts, pero ojo, esto solamente funciona si la piel está completamente mate. Si la superficie ya es brillante, el efecto prácticamente desaparece. Y también agregué un poquito de sangre, porque después de todo lo que había sufrido este pobre hombre, era prácticamente obligatorio. Y bueno, este Guts terminó siendo un experimento enorme para mí, especialmente la parte del mutante, porque cuando empecé no tenía realmente una idea clara de cómo conseguir esa apariencia de carne viva, sin terminar simplemente con una masa de rojo oscuro y sangre. Y terminé consiguiendo algo que al menos en mi cabeza se acercaba bastante a lo que quería. Y eso es probablemente lo que más me gusta de pintar, que muchas veces empiezas sin tener realmente claro cómo vas a conseguir algo y terminas descubriendo una técnica nueva en el proceso. Después de semanas trabajando esta figura, finalmente podía sacar las fotos y este es el resultado final.